Bien, queridos hermanos y hermanas, gracias por esta situación. Hoy hemos tenido dos clases seguidas de la materia de predicación expositiva, en virtud de que Dios mediante, por la gracia absoluta de nuestro Señor y Salvador, el jueves estaremos celebrando un año más de su preciosa muerte y celebrando en victoria nuestra salvación. La Cena del Señor es una celebración en donde nosotros eh, exclamamos con júbilo la victoria que Cristo tuvo sobre la muerte. Si bien es cierto, es un acto solemne, es un acto que inspira toda nuestra reverencia ante la santidad de Dios, es un acto que debe expresar júbilo y alegría. Así que por ese día que suspendemos labores del seminario, es que hemos adelantado la clase que nos tocaba a nosotros el día jueves. Hermanos y hermanas, estamos en la parte final. Hemos hecho un recorrido muy interesante de los aspectos teórico-prácticos de lo que tiene que ver la predicación, ¿no? Y no me voy a cansar de animarlos, no me voy a cansar de decirles que aun cuando se equivoquen, no desistan. No me voy a cansar de decirles que Dios siempre usa instrumentos imperfectos para transmitir su grandeza. Y pienso que no debemos dejar de soñar, creo yo, en que Dios está levantando una nueva generación de hombres y mujeres con una palabra fresca, con una palabra actual, con una palabra que transmite el Evangelio de Cristo, una palabra que pueda alcanzar el corazón de todos aquellos que necesitan salvación. Estoy convencido de que Dios quiere levantar eso en medio de su pueblo. Y bendigo a Dios porque ustedes, sin saberlo, están siendo parte de este plan de Dios. Me da alegría saber que Dios los ha llamado y que ahora ustedes han sido involucrados en este mover de avivamiento espiritual que el Señor quiere traer para su iglesia. Así es que desde Misiones, desde Buenos Aires, desde Entre Ríos, desde Chaco, desde donde esté la iglesia, tenemos que levantar nuestra voz para proclamar mensaje de salvación y que mucha gente conozca la verdad maravillosa que es en Cristo Jesús. Así es que voy a terminar ahora las reflexiones que venía trayendo sobre la conclusión. Y como les decía a ustedes, la conclusión es el momento, el segundo momento más importante, porque mientras nosotros desarrollamos en el cuerpo del sermón nuestras ideas, uno puede pilotearle, ¿viste? Uno puede decir, ay, como que dejó una idea ahí colgada en el primer punto y tal vez la puedo recuperar y traerla en el segundo punto. Podríamos pilotear, diríamos en estos términos, eh, en el desarrollo del sermón, este tipo de acciones, pero no ni en la introducción ni en la conclusión, mayormente en la conclusión. La conclusión ya es el acto final, es lo último con que la iglesia queda en su mente y vamos a trabajar en algunas formas que ustedes pueden utilizar para hacer sus conclusiones, ¿ok? Les voy a compartir la pantalla y voy a decirles, a ver, ¿dónde me quedé? Ok, sí. Muy bien, entonces me quedé en esto, la última diapositiva tenía, estábamos en los consejos solamente para hacer un repaso. No diga un nuevo sermón, ¿no? Primer consejo, no diga un nuevo sermón en la conclusión. No use frases repetidas como si tuviera que repetir todo lo que dijo en las ideas. Sea breve, es muy importante porque entre menos es más. Recuerden, esta es una máxima que se la compartió uno de sus compañeros y ahora comparto en la clase. Menos es más, ¿no es cierto? No querramos dar tanto a la iglesia. La iglesia tiene muchos años de vida, diríamos, ¿no? Entonces, como tiene muchos años de vida, dosifiquemos lo que querramos decir a la iglesia y aprovechemos que cada bocado que le demos a los oyentes pueda ser de provecho.
Dijimos también que el mensaje siempre debe traer un mensaje de esperanza, no una conclusión neurasténica, no una conclusión sacada de la bronca, de lo que a veces uno quiere desquitarse de los hermanos en el púlpito, jamás. No haga conclusiones que tengan que ver mucho con su yo. Ya lo platiqué, ¿no es cierto? No haga conclusiones excesivamente personales, porque no se trata que la gente termine escuchando de usted o de mí. Se trata que la gente termine escuchando de Jesucristo, de la verdad espiritual que ustedes quieren transmitir. No se justifique, no pida disculpas, por favor. Si usted reconoce que en el sermón se le fueron las cabras al monte, si usted reconoce en el sermón que no contó bien la historia, que le faltó un punto, que no leyó lo que tenía que leer, listo, termine su sermón lo más decorosamente posible y vaya y siéntese a su lugar. No es lindo el sentimiento de fracaso. Yo he sentido muchos fracasos en mi ministerio como predicador, más de los que ustedes podrían imaginar, ¿no es cierto? Pero pienso que uno aprende de eso y uno va aprendiendo. Así es que no se desanime. Siempre dijimos que cuando hay un fracaso, no nos debe desanimar, aun cuando hay muchos hermanos o hermanas que siempre estarán allí para criticarnos, ¿no es cierto? Ustedes sigan viendo a Jesús, sigan viendo a Cristo y sigan creyendo que Cristo confía en ustedes como heraldos, como transmisores de la palabra. Créanselo, hermanos, créanselo. Denle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios que los permita usar, que los permita, porque a lo mejor muchos de ustedes dirán, bueno, yo no voy a predicar, haré mi sermón, ¿viste? Pero, este, quién sabe si algún día predique. Oh, ustedes no conocen el poder de Dios, hermanos, y ustedes no saben cómo Dios actúa y cómo las cosas cambian y cómo las cosas son diferentes, ¿ok? Ahora, nos quedamos ahí. Un consejo más, el 7 y el 8. Evite siempre las expresiones humorísticas en la conclusión. Ahí no. Nosotros podemos usar anécdotas humorísticas. No termine su sermón diciendo, hermanos, quiero terminar mi sermón con un chiste de que un sacerdote le dice al gurí, vos querés ser cristiano y el gurí le dice, no, quiero ser como Messi. Y bueno, así voy a terminar mi sermón. No, eso está totalmente prohibido. Podemos usar ese tipo de recursos si se nos dan, si son eh, eh, factibles para nosotros, hagámoslo, desarrollémoslo, pero si no, no lo haga, ¿no? Evite eso. No está permitido bajo ningún modo, porque, insisto, debemos terminar con la celebración, con el gozo, con la victoria, con la esperanza, con el Cristo resucitado. Debemos terminar con que la iglesia tiene que mirar la cruz, tenemos que mirar con que la iglesia tiene que externar su corazón a Cristo. Ahí es donde tenemos que, esa es la forma con la que tenemos que cerrar nuestros sermones, de manera poderosa, espiritual, vigorosa, ¿no? Apasionante, apasionante. Pero nunca contando un chiste, una anécdota que le lleve a la iglesia a la risa, sino más bien que lleve a la iglesia a una reflexión gozosa. ¿Se entiende, hermanos? Me doy a explicar. A una expresión gozosa de esperanza, ¿no? De esperanza, pero gozosa en Cristo, en su palabra. Y finalmente, como consejo práctico, hermanos, trate de no distraerse. Miren, este es un problema muy grave que los predicadores nos enfrentamos. A veces uno viene todo el sermón, lo viene trayendo, lo viene remando, ay, viene, viste, trayendo, llega un clímax y en la conclusión, hermanos, o un niño empieza a llorar, ¿no? Un día me pasó de que estábamos ya a punto yo estaba cerrando un ambiente muy lindo
y el niño empieza a llorar y a hacer una rabieta, una pataleta y me desconcentró totalmente porque estaba yo entre que la mamá no lo quería sacar del templo, ¿no es cierto? Entre que algunos hermanos estaban como viendo, diciendo, ay, no puede ser, ahora que estábamos en este punto último de y la rabieta, bien, la rabieta de los niños. Así que bueno, tratemos de no distraernos. Ese día para mí fue fatal porque tuve que remarla otra vez. Ahí yo iba a aterrizar el avión, viste, pero hubo turbulencia y yo dije, si yo aterrizo ahora, se me va a estrellar todo. Entonces hay que tener cierta habilidad, ¿no? Eso ya la práctica se los da. Entonces tuve que volver a levantar el avión. Di una vueltita, traté de dar un tiempo a ver si el pequeño se guardaba silencio o que alguien pudiera ayudarle a la mamá para calmarlo, ¿no es cierto? Entonces volví a elevar el avión, le di una vueltita arriba, ¿no? Traté de ingeniármela ahí con alguna idea que se me ocurrió en ese momento. Y cuando sentí que estaba el momento, el chiquito había guardado silencio, ahí me metí en picada a la pista para aterrizar. Ahí ya. Y entonces terminé con un llamado y fue muy lindo. La verdad, muy accidentada la conclusión que tuve, pero al final resultó algo lindo, muy, muy lindo. ¿Ok? Entonces, no se distraiga, no haga gestos exagerados. Se los digo yo que mi esposa me dice, vos no te podés quedar quieto, dice, jamás te he tomado una foto decente mientras predicas, porque sales con cada gesto y ay, las manos y demás. Yo, ahora que doy clase, me cuesta trabajo tener las manos quietas, no puedo tenerlas quietas. Pero bueno, tratemos de no ser exagerados de tal manera. Sí es importante, lo voy a ver ahora más adelante, los gestos, la expresión corporal es importante, pero sin exagerar. No se quite y se ponga los lentes, eso es muy, a veces muy distractor para las personas, ¿no? Sacarnos, ponernos, levantar el himnario, las hojas de los apuntes. A veces he visto a predicadores que pasan con sus notas, pero escribieron todo el sermón y pasan como 10 con 10 hojas. Y al final, ay, 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 pobre de ellos, como he visto, y a mí me pasó al principio, o sea, me pasó cuando yo pasaba con mis 10 hojas, ¿viste? Se me perdían todo, todo se me entreveraba. Ay, qué bronca, y los nervios, la gente te está mirando, voy a tener que acabar el sermón y no encontrás la bendita hoja que dice conclusión. Ay, 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 ahí sí, hermanos del alma, ahí te dan ganas de que te trague la tierra, que te trague la tierra y que vos te dediques a otra cosa menos a predicar. Así que, bueno, si llevan sus hojas, traten de mantener siempre la calma, traten de pasar sus hojas con toda tranquilidad y normalidad, la de adelante hacia atrás para que vayan en orden siempre, enumérenlas de últimas, pero trate por todos los medios de que no haya nada que distraiga ese momento cumbre donde el avión está aterrizando, donde ya toca las ruedas, tocan la pista, los que hemos volado en avión, cuando uno siente que el avión ya está en tierra y se detiene, ya, bueno, listo, ahora sí, ya está. Es una sensación de alivio, ¿no? Entonces, evitemos todo aquello, queridos hermanos, que nos distraiga, todo aquello. Eh, bueno, consejos prácticos, ¿eh? Son consejos prácticos que me parece que podrían funcionar para, para el momento de ir desarrollando las conclusiones que queremos hacer. Tómelos en cuenta, por favor, tómelos en cuenta, incorpórenlos. No quiere decir que estos sean los únicos, no son consejos prácticos que nacen de mí, hermanos. Todo esto viene a través de la gente experimentada, de muchos libros consultados, ¿no? De muchos grandes homiletas que han tenido mucho mayor experiencia que cualquiera de los que estamos aquí. Entonces, siempre es bueno tomar en cuenta lo que ellos nos dicen. Ahora, les voy a dar algunos
algunas formas de cómo pueden terminar su sermón. ¿Vieron, hermanos, que cuando ustedes comen arroz con porotos todos los días, uno termina cansándose? Bueno, la idea de que cuando uno, hermanos, en el sermón, uno introduzca metáforas, ilustraciones, alguno que otro chiste, ¿no es cierto? Este, eh, que contemos una historia, etcétera. Es porque, bueno, le queremos dar variedad, ¿no? Tal vez podemos comer arroz todos los días, pero si le cambiamos el acompañamiento, es muy probable que podamos nosotros concebir seguir comiendo arroz, ¿no? Lo mismo sucede en la conclusión. Si nosotros concluimos siempre de la misma manera, perdemos la capacidad de asombro que nuestros oyentes deben de tener. Mire, esto pasa mucho en las iglesias donde uno siempre predica, ¿no? Si yo soy pastor y tengo 5 años o 6 años de pastor, pues ya la gente me conoce. Los chistes que yo hago ya se los conocen todos de memoria, ¿no? Este, am, y entonces uno se vuelve muy predecible. ¿Mm? Ya sabemos cómo va a iniciar, ¿no? Ya sabemos con qué frase va a decir, cuál es el chiste que va a contar y bueno, la gente se ríe para que no se sienta mal el pastor. Ahora, si nosotros manejamos distintas formas, le damos una variedad, entonces la gente no va a saber, o sea, va a decir, ¿con qué saldrá ahora el pastor, ¿no? En el muy buen sentido, ¿no? Y esto es una responsabilidad de nosotros, los pastores, los predicadores, los pastores, los líderes, todos los maestros consagrados, todos los que tenemos maestros de escuelita, todos los que tenemos que ver con la enseñanza, de alguna u otra manera, debemos darle variedad al asunto, ¿ok? Entonces, algunas formas. Primero, recapitule. La forma de conclusión en la recapitulación es muy interesante. Haga de cuenta que usted ya dijo sus puntos de vista, la viuda pobre, si damos con amor, cuánto cuesta dar, si lo damos con sacrificio o no. Y bueno, cuando estamos ya preparados para terminar, uno tiene que decir, bueno, hermanos, deseo que el Señor, a través de esta palabra, nos haya confirmado lo que hizo esta mujer, ¿no? Y nos haya hecho reflexionar sobre la importancia que tiene de analizar cuáles son los afectos que nos motivan a dar. Deseo de todo corazón que usted no olvide la importancia que tiene el dar con amor y dar hasta que duela, dar hasta que duela, dar hasta que nosotros sintamos que hemos dado como Dios se dio a nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Listo. Esa fue mi conclusión. Hice una pequeña recapitulación, ¿no es cierto? Una pequeña recapitulación de los puntos que yo quería que la gente recordara y se llevara y dijera, yo no quiero que olviden esto, ¿no? Entonces, no me metí a explicar el punto. Solo dije las partes más importantes, mis dos ideas principales que yo tenía, las dos ideas secundarias, las retomé ahora en la conclusión, pero les di un tono incluso de finalización, ya no de explicación, sino de cierre. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden recapitular. Cuando lleguen ya a su conclusión, ustedes tomen las frases, las ideas más importantes e hilvánenlas, cósanlas, únanlas, ¿no? Una a otra, de tal manera que parezca como un solo enunciado, ¿viste? Así de cierre, bonito, hermoso, y ofrézcanselo como un ramillete a la congregación, ¿no? Un ramillete de ideas hermosas, porque ahora, fíjense lo interesante, si nosotros hiciéramos eso en la introducción, si nosotros en la introducción cayéramos en la tentación de predicar esas ideas, la iglesia no le va a hacer sentido esas ideas porque no las conoce.
Esa les va a hacer sentido hasta que ustedes se las expliquen en el cuerpo del sermón. Hasta ahí va a decir, ah, ahora entiendo. Pero si nosotros se las ofrecemos en la conclusión, ahí sí les hacen sentido porque ya las escucharon. No sé si me explico, hermanos, porque ya las escucharon. Y como ya las escucharon, como ya las entendieron, entonces ahora planteárselas en la conclusión como una recapitulación, un resumen, ahora a ellos les hace sentido. ¿Ok? Que eso es lo que pretendemos lograr en la conclusión. ¿Mm? Una forma, pueden usarla, es a veces la más común, solo que el problema que tenemos aquí, hermanos, es que quien haga esta forma de conclusión corre el riesgo de volver a predicar todo. Y mire que he escuchado sermones así. He escuchado sermones donde empiezan a predicar todo y eso no está bien. Eso es estrellar el avión. Entonces, traten solamente ideas concretas, ¿no? Frases concretas, lo más importante que ustedes crean que quieren que sus oyentes recuerden siempre y esas tráiganlas al final en un cierre muy breve y aterricen. Recuerden el consejo que les di. Cuando hayan de decir todo ah, lo que tengan que decir, terminen, terminen, punto. Si nos faltó, si cuando volvamos a casa decimos, ay, no te puedo creer, yo tenía que haber dicho esto y no lo dije, ay, no te... Bueno, eso ya forma parte del aprendizaje. Pero si ya no se dijo, listo, vámonos. Dios hará la obra a través de su espíritu. ¿Ok? Forma 2. Podemos hacerlo a través de alguna ilustración, ¿no? Nunca una anécdota humorística, pero sí una ilustración. Ustedes pueden terminar diciendo, quiero cerrar hoy este sermón, ¿no? Contando esta historia. Y pueden contar la historia, breve, acuérdense, breve. Tienen que aprender a contar la historia, tienen que cerrar bien, tienen que cautivar las emociones y las sensaciones y los sentimientos de su auditorio. Entonces, hay ilustraciones que se prestan mucho para cierres. Sí, 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 sí. Hay muchas. Hay que buscarlas nomás. Hay que buscar las mejores ilustraciones que nos sirvan para el cierre. No todas las ilustraciones nos sirven para cerrar nuestros sermones. ¿Ok? Pero las hay. Si usted es un buen contador de historias, crea ese suspenso, crea esa emoción, le da ese ritmo, le da esa forma, esa fluidez, esa impronta, eso. Entonces, eso hace, ¿no es cierto?, que la verdad que queremos decir a través de esa ilustración cerrará nuestra idea general que tuvimos al principio. Esa idea con la que empezó todo, ¿se acuerdan? Esa idea general, esa idea principal, esa idea primaria, ahora debe cobrar sentido en la conclusión. ¿Ok? Y pueden contar historias, sí, sí. Acuérdese solo de cómo contarlas, ¿ok? Por si no se cuenta bien, si se hace muy extensa, si es muy aburrida, todo lo que usted logró en el sermón ya no lo va a poder alcanzar. Le va a costar mucho trabajo recuperar otra vez al auditorio. Ahí va a tener que levantar otra vez el vuelo, pero ya va a ser muy, muy accidentado su aterrizaje. ¿Ok? Tercera forma. Esta forma es muy linda de terminar nuestros sermones, que tienen que ver con los llamados, ¿no? Los llamados. Yo siempre he dicho, hermanos, que los llamados tienen que darse, no sé, a ver, uno los puede, ¿cómo es, hermanos? Imaginar cuando estamos elaborando nuestro sermón. Uno puede decir, ay, sería lindo terminar con un llamado, ¿no? Decir, quiero terminar este sermón haciendo un llamado a todos aquellos que en esta mañana se han sentido confrontados de que las veces que han tenido que dar no ha sido por amor y que hoy se han dado cuenta que necesitan recuperar ese sentido,
de ese amor profundo y que quieran venir al altar del Señor y que quieran en oración presentarse ante el Padre para pedir que Él cambie nuestras vidas y nuestros corazones y sean cada día más como aquella mujer viuda que dio todo lo que tenía. Quiero invitarlos. El que quiera venir, pase. Ahí, hermanos, miren, si ustedes quieren terminar su sermón con un llamado, está bien, hágalo, está lindo. Yo creo que a veces en la iglesia nos perdemos mucho esta situación, ¿no? De los llamados. Este, casi no hay llamados. Y creo que son lindas estas formas de concluir los sermones. Entonces, si usted va a idear o va a pensar o va a soñar que su sermón puede cerrar con un llamado, prepárese para eso. Ujú, prepárese. Porque yo estilo hacer llamados, no siempre, no siempre. No, no, la verdad que no, no siempre. Creo firmemente que uno tiene que prepararse y que uno debe esperar la voz del Señor, ¿no? Uno tiene que saber cuándo el Señor desea hacer ese tipo de llamados. No todos los sermones se prestan, hay sermones que sí, hay momentos en donde la iglesia está pasando por situaciones difíciles que necesitamos hacer ese tipo de llamados, ¿no es cierto? Entonces, si usted va a hacer uno, va a terminar su sermón con un llamado a que pasen al frente, a que oren, yo le sugiero que se ponga de acuerdo con alguien para que le pongan un fondo musical. Eso ameniza lindo el momento, ¿no? Eh, sea usted muy cálido, muy tierno al momento de hacer el llamado, muy amoroso, ¿no? No es de que, bueno, el que quiera pasar, que pase, y el que no, bueno, pues ni modo, se lo pierde. No, eh, trate de ser cálido, trate de ser amoroso, hágalo como si Jesús mismo lo estuviera haciendo, ¿no? Entonces, dígale a la persona con la que se ponga de acuerdo, mira, cuando yo empiece a hablar sobre el llamado, si alguien quiere venir al altar, ahí pone la música de fondo, despacito, bonito. Entonces ya uno tiene que hacer cosas para preparar ese momento, ¿no? Y entonces cuando sea eso, use palabras ah, tiernas, firmes, cálidas, pausadas. Deje que la gente respire, deje que dele tiempo al Espíritu de Dios tocar el corazón de las personas, ¿no? Y termine con eso. Puede hacerlo. Sí, sí, hágalo. En algún momento decídase. No, para los que están empezando a predicar, no les sugiero que hagan este llamado en su primera predica. No, no, tengan un poco más de tiempo. Para los que están iniciando a predicar, les sugiero que empiecen con la forma de recapitulación. Eso les sugiero, ¿no? Para los que ya tienen un poco más de cancha, busquen alguna historia para terminar su sermón o anímense a hacer un llamado, ¿no? Oren mucho a Dios, que sea Dios, que sea Dios, que sea Dios. Este, recuerdo que un día me invitaron a predicar a una iglesia muy grande en Acapulco, allá en México. Este, pero es una iglesia muy conservadora, que este tipo de llamados o este tipo de actividades no son muy bien vistas, no se consideran parte de su liturgia. Entonces me invitaron un día a predicar y, y dije que sí. Por lo regular, cuando voy a una iglesia que no conozco, nunca predico temas ni doctrinales ni difíciles, como decía mi hermana Norma. Siempre trato de traer temas que hablen sobre Jesús, ¿no? Sobre el Evangelio. Entonces recuerdo que ese día traje un sermón sobre eso, sobre el Evangelio. Y, y llegó un momento en donde mi esposa me dijo, che, vos vas a hacer un llamado. Y de entrada le dije, no, no, porque yo sabía que la iglesia era así, ¿no? Le digo, le digo, no, olvídate, le digo, nos van a correr a ti y a mí si yo hago un llamado acá.
Entonces yo subí a predicar eh, con la confianza de que no iba a hacer ningún llamado. Entonces me subí tranquilamente y iba yo a terminar con otra forma, mi conclusión, el sermón. Pero ustedes saben que durante el sermón hubo un movimiento muy lindo del Espíritu de Dios en la iglesia. Fue algo que no es por mí, eso lo tiene ya de suyo propio la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces empezaron a suceder cosas lindas, un ambiente, la gente expectante, uno mira la retroalimentación, yo iba evaluando constantemente a mi auditorio y llegó un momento, hermano, ya al final yo sabía que yo tenía que aterrizar el avión sí o sí, y dije, Dios, ¿qué hago? Y dentro de mí, mientras yo seguía hablando, empecé a orar, dije, Dios, ¿qué hago? Hago un llamado, no lo hago y empecé, viste, ay, 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 dije, Dios, pero evalué todo lo que estaba, ese trabajo mental que la práctica te hace, ¿no? Evalué todo lo que estaba sucediendo y dije, voy a hacer, Señor, digo, de última, lo más que puede pasar es que ya no me inviten más y bueno, no vuelvo a venir, ya está. Y que me largo, hermanos, a hacer el llamado. Pero, ¿sabe qué? Y dije, en el nombre del Señor. Ay, fue tan lindo, hermano. Y yo cuando dije, bueno, si alguien quiere venir, yo dije, no voy a forzar el llamado, porque a veces ese es el problema. Hay gente que forza el llamado y pasen y bueno, necesitan pasar. Yo sé que estás allí, quieres pasar y no te animas, pero pasa. Nunca hay que forzar un llamado. Jamás. Jamás de los jamás, ¿no? Eso lo hace el Espíritu de Dios. Por eso digo que uno debe tener la sensibilidad. Y yo, hermanos, largué el llamado, ¿viste? Y dije, una vez voy a hacer el llamado. Y el que pasó, pasó. Y el que no, no me voy a meter en conflicto. Le dije, y fíjese, hermano, antes de que yo hiciera el llamado, la gente empezó a salir de sus bancos y empezó a venir al frente, al altar. Yo no sabía si llorar, si reír, si emocionarme, si preocuparme, no tenía idea. Viste, de esos momentos donde sentís el poder del Señor obrando a través de su bendita palabra. Y entonces yo dije, bueno, de aquí soy. Y dije, hermano, venga al altar y tome a Cristo en su vida y Cristo, ¿viste? Y Cristo el Señor. Y, bueno, ya cuando estaban ahí, le dije, porque yo no preparé el llamado, entonces a alguien por ahí se le prendió el foco, ¿viste? Gracias a Dios. Y empezó a poner una música de fondo. ¡Wow! El chiste que dije, humillémonos todos ante la presencia del Señor. Doblemos nuestras rodillas. Y todos, hermanos, doblamos nuestras rodillas. Algunos pasaron, algunos no. Bueno, pero pasó mucha gente. Y recuerdo mucho que ese día el sobrevedor tenía que visitar la otra iglesia. Él me dejó en ese, me dijo, mira, yo a la tarde paso por vos, pero te dejo en esta iglesia, pues yo tengo que predicar en otra. Sí, sí, vaya, pastor, tranquilamente. Y me da risa porque él me cuenta después que él llega en el momento en que estamos orando y él ve a todos arrodillados. Él conocía esa iglesia, conocía cómo era la iglesia, ¿no es cierto? Y después me dijo, Abraham, ¿qué hiciste? Le digo, ay, no me retes, le digo. No, 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 dice, no te puedo creer, dice, yo cuando entré y vi todos arrodillados en ese ambiente, dice, yo me arrodillé, yo no sabía qué estaba pasando, dice, pero entendí que Dios tenía palabra para esta iglesia. Necesitaba esta iglesia esta palabra. Entonces, es lindo, hermanos, ¿no es cierto? Siempre digo, hay que tener una sensibilidad espiritual, hay que pedirle mucho a Dios que sea Él quien haga el llamado y no seamos nosotros. Entonces, pero cuando usted tenga más cancha, más tiempo y vaya desarrollando formas de concluir, este, eh, no pierda de vista que pueda hacerlo también de esta manera. ¿Mm? Y la iglesia es bendecida. Ahora, no todos los sábados hay que hacer llamados. No, me parece que no. Creo que por eso digo, no es que uno tenga que hacerlo porque yo lo elaboro. Uno tiene que estar dispuesto a decir, Señor, este día quieres llamar a la gente y si el Señor te hace sentir en tu corazón de que sí, él va a ver, tú mismo te vas a dar cuenta cómo Él, su espíritu, se irá moviendo en tu sermón,
porque tu sermón será preparado, tu sermón será inspirado, tu sermón tendrá todo lo que hemos aprendido en clase, ¿no es cierto? Y entonces vendrá la unción del Espíritu Santo y tú mismo te vas a dar cuenta. Usted misma se va a dar cuenta si es el momento de hacer un llamado y entonces será de Dios y habrá bendición. Bueno, y la cuarta, hermanos, es la forma de la motivación. Es una forma muy general, ¿no? Que, como dijimos, debe terminar siempre con un mensaje de esperanza, un mensaje que conecte con Jesús, ¿no es cierto? Porque creo que todo conecta con Él. Eh, Debemos concluir diciéndole a la gente que no desmaye, que, que crea en Dios, que confíe en Él y que transforme su vida a la imagen de Jesús. Vaya a casa, cuéntele a los suyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho en su vida a través de esta palabra que usted ha escuchado. Vaya y cuéntele a sus amigos, dígale a sus conocidos que usted ha decidido vivir en Cristo, ¿no? Y dar hasta que el corazón duela, porque es la manera que tenemos de ser más o de parecernos más como Jesús. Vaya, vaya y hágalo. Viva una vida de transformación, de victoria, de gloria en gloria, para que nuestro buen Padre Celestial sea glorificado. El Señor bendiga su palabra. Terminé mi sermón, ¿no? En una forma motivacional, no hice ninguna recapitulación, sino más bien traté de encerrar algo específico que me permitiera a mí mandar a la iglesia con ese mensaje, ¿no? Con ese mensaje de esperanza, de decir, sí, soy pecador, pero Cristo murió por mí. ¿Mm? Cristo murió por mí y confío en mí, y cree en mí, y me ama a mí, y todo lo demás. ¿Está? Muy bien. Entonces, ahora sí, queridos hermanos, tenemos completo nuestra cascada. Ahora sí, tenemos todos los elementos que necesitamos los predicadores como base para de aquí, hermanos, de aquí, de a partir de este piso para arriba, todo lo que quieran. ¿Ok? Todo lo que quieran. Que Dios los guíe en las formas que quieran, pero esta debe ser nuestra base, ¿no? Lo que está en la pantalla, esa cascada, que para que caiga linda, hermosa, que traiga frescura, que llene todo el valle, ¿viste? Que la palabra que nosotros pronunciamos riegue tranquila, mansa y efectivamente todo el valle, ¿no? Que lo rodea la cascada en una imagen de exuberancia, de belleza, de color, de todo lo que hace la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es nuestra base? Primero vamos, el bosquejo. Idea principal, tema central. Fundamental. Texto bíblico, título, introducción, las transiciones, que pueden ser tantas y cuantas sean necesarias, solo recuerden el propósito que tienen las transiciones, unir una idea con la otra. No son ideas sueltas, no, son las que nos ayudan a unir las ideas sueltas, diríamos, ¿no? Idea secundaria 1, 2 puntos de apoyo, transición, idea secundaria 2, 2 puntos de apoyo. Podemos manejar ilustraciones en nuestros puntos de apoyo, ideas secundarias en nuestra introducción. Podemos manejar aplicación, ya sea punto por punto, o hacer una aplicación general de nuestro sermón. Y finalmente terminar con nuestra conclusión. ¿Vieron que no es tan difícil, hermanos? No es tan difícil eh, elaborar un bosquejo para predicar. Solo es cuestión de organización. ¿Mm? Y de aprendernos esto como un esqueleto. Y entonces a partir de aquí, hermanos, ya cuando uno predica ya muchos años, uno se da ciertos lujos, diríamos, ¿no? Por eso es que cada predicador tiene sus formas.
cuando usted dice, ay, wow, qué predicación, es muy probable que ellos no sigan o no sigamos muchos, así como les he dicho, punto uno, punto dos, punto tres. Hagamos varios movimientos, pero todo va siempre en función de la idea central. Siempre, siempre en función de la idea central. Por eso es que el mensaje llega. Pero para todos, hermanos, ustedes, para mí incluso, esta es la base. Esta es la base. Ustedes aprendanse esta base, manejen esta base, desarrollen esto y ahí después cada uno irá desarrollando sus formas, sus maneras, sus formas de predicar. ¿Ok? Entonces, no es tan difícil, la práctica lo hace. Lárguense a escribir, a idear, a pensar. Estamos aquí es donde estrellamos todos los aviones, ¿no? Pero la idea es que vayamos mejorando cada día, ¿ok? Cada día. Entonces voy a terminar aquí solo para preguntar si hay alguna duda sobre el sermón antes de ver todo lo que son los aspectos de la, ¿cómo es? Los aspectos formales de la predicación. ¿Qué les pareció, hermanos? ¿Quedó claro el tema de la conclusión? ¿Les queda clara las formas diferentes que podemos terminar un sermón? ¿Cuál les gustó más? Hablen ahora o callen para siempre jamás. Permiso, pastor. Sí, Miguel, adelante, amigo. Sí, bueno, me parece muy claro, ¿no es cierto? Es cuestión de que de pronto uno vaya poniéndolo en práctica, ¿no? Quizás, naturalmente que con la práctica uno se va a ir ejercitando de a poco, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahí son bastantes puntos que quizás uno no lo observa y bueno, que son muy importantes, ¿no? Cada uno de ellos me parece bueno, ¿no es cierto? Para ejecutarlo en un mensaje, bueno, solo que cada público es diferente y bueno, hay que considerarlo bastante eso, ¿no? Pero me parece muy bien y bueno, que uno pueda ir creciendo, que pueda ir aprendiendo y a la hora de elaborar un mensaje lo pueda hacer con más conocimiento, ¿no es cierto? Que sea mejor. Así que, bueno, está muy bueno. Gracias, Miguel. Gracias. Roma no se construye en un día, hermanos, dice el dicho. Ricardo. Hermano, Dios le bendiga. Bueno, ya tengo miedo de despegar este avión, pero bueno. En caso que despegue mi avión y vaya a aterrizar en la conclusión, en la segunda que usted daba una ilustración, ¿se puede contar alguno de los dichos de los padres del desierto? Ahí que usted dijo que hay un libro que tiene como 100 dichos de padres del desierto como para un aterrizaje. Si tu sermón lo permite, sí. Sí, si tu sermón, Sí, porque recuerden, algunos que todo usted va a ha dicho depender. estaban muy lindos. Perdón, amigo. Sí, algunos dichos de eso que usted ha dicho estaban muy lindos, muy claritos. Sí, acuérdense, amigos míos, que todo depende del tema que ustedes se quieren tratar. ¿Mm? Entonces, si es un tema que tenga que ver con espiritualidad, algo que de alguna historia de los apotegmas de los padres del desierto, sí, pueden cerrarlo. Pueden cerrar el sermón con esa historia. Eh, Traten entonces, no, recuerden que las historias ya no se predican. Si ustedes van a elegir una historia para cerrar su sermón, ya no se predica la historia, ya no se predica, solo se dice, se menciona y entre más vívida lo hagas, más impactante lo hagas, cerrás con mayor fuerza tu sermón. Gracias, hermano. Gracias a ti. ¿Alguien más, hermanos?
Sí, hermana Norma, adelante. Pregunto, pastor, ¿qué tiempo razonable es para preparar un mensaje? Vamos a decir, ¿qué tiempo? ¿3 días? ¿Una semana? ¿Cómo usted se inspira? Para usted es lleno de experiencia. ¿Cómo viene la frase esa que usted dice, de eso quería predicar? El Señor trata con usted, usted lee la palabra, el Señor le habla. ¿Cómo usted elige, cómo usted, para usted propio, así? Si usted nos quiere compartir, porque... Sí, bueno, mi experiencia es la siguiente, hermano. Miren, yo he desarrollado mucho la capacidad de observar. Yo soy muy observador. Entonces, muchas veces, por ejemplo, ahora, yo si no estuviera en clase, mi ventana es un parquizado, que es el cementerio, ya les había dicho, pero es un parquizado, ¿viste? Te da tanta paz y encuentras tantas ideas en este paisaje, pero hay algunos árboles y demás. Entonces, lo que trato siempre es, me siento aquí, yo me meso mucho en el sillón, veo hacia afuera, charlo un poco con el Señor, cualquier cosa, si algo me aflige, y entonces empiezo a pensar qué está viviendo la iglesia en estos momentos, ¿no? Entonces trato de pensar, digo, bueno, ¿qué está pasando en la iglesia del Dorado? ¿Cómo los vi la semana pasada? ¿Qué sé de mis hermanos? Si alguno de ellos está pasando por dificultades, si no. Entonces, a partir de ahí digo, hay varios hermanos que andan medios pichados por alguna situación que pasó. Ok, vamos a tomar un tema que traiga sobre la esperanza, la confianza. Y entonces ahí empiezo a armarlo, ¿no es cierto? Empiezo a armarlo. Muchos homiletas, hermanos, manifiestan, y es una buena pregunta que hace mi hermana Norma, que mínimo para elaborar un buen sermón, como mínimo son una semana, como mínimo. Pero muchos predicadores a veces pasan un mes elaborando un sermón, porque ahora solamente yo les enseñé la parte, ¿cómo llamarle, hermanos? Formal, diríamos, a través de las reglas de la homilética. Pero después ustedes van a tener que completar con la otra parte que es la hermenéutica. Ustedes van a tener que aprender a interpretar el texto bíblico. ¿Me explico? Entonces, ahí ya se complementan las dos cosas. Y cuando uno ya empieza a investigar sobre el texto bíblico, ahí uno tiene más tiempo porque hay que leer un diccionario, una versión diferente de la Biblia, hay que hacer varios otros pasos, ¿no? Pero cuando ya uno tiene conocimiento previo por leer antes, por muchas cosas, entonces una semana siempre es recomendable empezar a pensar qué predicar. Una semana. Por eso es recomendable que cuando ustedes prediquen, pídanle a su pastor o si algún día alguien les invita, hoy, mañana, dentro de un año, 2 años, demás, pues que se lo diga con anticipación. Con anticipación. ¿Bien? Ya cuando ustedes sean cancheros, bueno, ya incluso pueden sacar sermones el mismo día, porque a veces, viste, uno va y no vino el predicador. Bueno, Aarón que tomó la clase de predicación y sacó 10, Aarón, metele, trae un sermón. ¿Y qué? ¿Qué? Y metele, ¿qué va a hacer? Pero, sí, es una semana más o menos. ¿Sí, Aarón? Buenas tardes. Por ahí mis preguntas quieren ir referidas más a lo que va a ser el examen. ¿La hago ahora o después? No, ahora puede ser, sí. Sí, amigo, adelante. Bien, una de las preguntas es con respecto a si podemos plantear el sermón con respecto a algo del Antiguo Testamento o algo relacionado a lo que vendría a ser el Nuevo Testamento. La palabra de Dios revelada es del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No hay una
no hay palabra más revelada de un testamento o del otro testamento. Entonces, siéntanse en la libertad desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 20, 23, 24, algo así. Sí, amigo. Bien. Y otra de las preguntas era en cuestión o sea, esos principios, como dijo usted, doctrinales. Eso por ahí obviamos, ¿no? Nosotros. No, mentiras. ¿Cómo, Aaron? No te entendí, amigo. A los principios doctrinales, por ejemplo, que maneja la iglesia. Eso, por ejemplo, qué sé yo quiero consultarle el tema si yo el día de mañana quiero predicar, por ejemplo, con respecto a lo que en la Biblia menciona con respecto al alma, por ejemplo. ¿Eso puede ser explicado a través de un sermón o eso ya vendría a ser como una clase? Viste que también en la Biblia dice que nosotros, la iglesia dotaron con maestros, eso viste, se llevaría más al lado a que es el alma o algo relacionado a un maestro, o pueden predicar, haber un sermón relacionado al alma, al cuerpo, o por ejemplo relacionado a lo que es el cielo, o esos temas que son por ahí. Okay. No sé, pregunto porque... Sí, ahora entendí, amigo mío, ahora entendí. Sí, miren, nosotros tenemos hay tipos, yo les dije a ustedes que hay miles de tipos de sermones, ¿no? Y uno de ellos son los sermones doctrinales. Sermones doctrinales. Ok, eso pueden predicar, sí, claro que sí, hay que predicar en algún momento. Tienen que hacerlo tomando como base esta estructura que les he enseñado, ¿no? Ahora, la forma en desarrollarla es diferente a la estructura que yo les he enseñado. Porque evidentemente cuando ustedes quieran predicar, hermanos, un tema doctrinal, ustedes tienen que plantearse dos cosas. Primero, este tema que yo quiero abordar del alma, por ejemplo, lo voy a abordar desde una perspectiva pastoral, desde una perspectiva en donde yo quiera que mis oyentes, al escuchar sobre el alma, traiga transformación, traiga cambios en su vida, háganlo como un sermón y enfóquenlo como un sermón. Incluso pueden terminar con un llamado y todo lo que ya les expliqué, ¿cierto? Ahora, si ustedes quieren hacer una explicación no pastoral, sino netamente de concepto, de conocimiento, de entender la diferencia entre alma, cuerpo, espíritu, ¿no? Porque tendrías que ver todos esos conceptos, que es el alma, el cuerpo, el espíritu, ¿no es cierto? Entonces, yo les recomiendo que hagan una clase mejor. Háganlo en forma de clase. Porque Entiendo, si lo hacen como sermón, no tienes ahí, no está preparado como para hacer réplicas, preguntas y demás. Si lo querés hacer como clase, ahí sí, porque ahí, preguntas, entendieron, puntos de vista, etc. Pero si algún día quieren predicar sobre doctrina, es muy bueno. Necesitamos predicar sobre doctrina. Solo que depende de lo que ustedes quieran lograr. Buenísimo. Gracias. Gracias a vos, amigo. ¿Alguien más? Esme, creo, tenías la mano levantada, ¿no? Sí. Hace algunas semanas me pidieron unas hermanas que elaborara una reflexión y bueno, yo el título lo uní con un canto. Bueno, lo vinculé, ¿no? Y para terminar la reflexión, cerré con este canto. ¿Es pertinente o no hacerlo? No sé, de momento yo me nació hacerlo, lo hice, pero pues sin tomar toda mi clase de predicación, no sé si lo hice bien o no. Sí, el canto vendría a estar dentro de la segunda forma, de la ilustración. Sería una forma de ilustración, ¿me entendés? Ah, ok. Entonces, Okay. sí, y hay cantos hermosos. Yo terminé un sermón con un canto, un sermón de una cena del Señor, terminé con un canto. Y fíjense, algo que Norma preguntaba, ahora que uno la idea de Esme, un día armé un sermón
con base en la letra del himno ese, cuán gloriosa será la mañana, cuando ve... Entonces un día estaba yo ahí, viste, sentado y en eso pongo la música, me encantan los himnos, cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Y ahí dije, a ver, para un poco, para un poco. Las Naciones Unidas, bienvenida daremos al Señor. Digo, voy a hablar sobre eso. A veces hablar de la eternidad, hablar de esa parte, ¿no? Solo lo hacemos en los velorios. Cuando alguien muere, cantamos ese canto, ¿no? Y dije, pero este no es un canto de velorio, este es un canto de un buen sermón. Y algún sermón sobre eso. Y le puse así, como título, cuán gloriosa será la mañana. no me quebré mucho la cabeza. Pero, ¿saben qué hice? Incluso hay himnos que ustedes pueden tomar 2 líneas del himno y ahí tienen una idea central de un sermón. Y otras 2 líneas del himno o del canto y tienen otra idea. Aprovechen todos esos recursos. Y lo que hizo Esme fue muy bueno. O sea, sí, pueden cerrar con un canto, una alabanza. La iglesia puede cantar junto. Sí, pero entra dentro de la forma de ilustración. Así es que bien, buenísimo, buenísimo. Traten de saber elegir los cantos, ¿no es cierto? Porque si ustedes van a querer cerrar el canto, su sermón, entonando el himno ese que dice, pecador, ven a Cristo Jesús. Y ahí se les va a armar el matete, porque va a decir, bueno, ¿el pastor me conoce algo o por qué me llama pecador? ¿Ah? O hay himnos que no tienen que ver nada con nuestro sermón, o sea, cuidemos solo eso, pero sí, es una forma muy linda de cerrar. ¿Vieron qué es lindo, hermanos? Uno cuando le mete ahí onda y cuando uno le empieza a meter un poco el lápiz, es solito, hermanos. Dios, ay, Dios es tan bueno. Él nos ayuda un montón. Porque al final es su palabra, ¿no? Al final es palabra de Él. Entonces, así no vas. Bien. Si no hay ninguna pregunta, hermanos, voy a cerrar acá y yo les voy a cerrar la clase ahora, a parar la grabación y después quiero volver a iniciar. Si ustedes me conceden no tener receso hoy, porque hoy tenemos que cerrar a las 6, porque a las 6 viene la otra clase de sus compañeros de segundo año. Entonces yo tengo que generar la señal y tengo que grabar también esta clase. Entonces, para terminar y tengamos tiempo de charlar todavía con un buen rato de anticipación.